cuál es la posición, cuál es la actitud que nosotros como iglesia tenemos que tener ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y para ello, les voy a pedir, por favor, que usted me acompañe a Primera de Timoteo, capítulo número 2, y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 8. Y leamos todos juntos lo que dice la palabra del Señor, hermanos, y dice de la siguiente manera: exhorto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están, por todos los que están en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes en los cuales el apóstol Pablo enseña cómo la iglesia debe de relacionarse con el gobierno civil, es decir, con las autoridades que Dios ha colocado, que Dios ha permitido en todo caso, que puedan estar en los diferentes países, en las diferentes naciones y las diferentes estructuras de poder que se encuentran o que se han encontrado en cada etapa de la humanidad. Para entender un poco mejor este pasaje, lo que Pablo está queriendo decir y cómo nosotros podemos entenderlo y aplicarlo, quiero comentarles un poquito acerca del contexto histórico. Usted recordará que en los momentos en los cuales se escriben las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, el gobierno, llamémoslo así, mundial casi, era tomado, era llevado por el Imperio Romano. El Imperio Romano era la estructura de autoridad y de poder más grande que existía en aquella época. El Imperio Romano ocupaba una vasta extensión y sus fuerzas habían copado las más grandes y principales ciudades del mundo conocido de esa época. Quien gobernaba al Imperio Romano en tiempos de Pablo era el César, el emperador romano, y los cristianos habían sido tenidos como una secta que había surgido del judaísmo y al principio simplemente eran tomados de esa manera, como una secta surgida del cristianismo. Pero poco a poco, dado que los cristianos fueron revolucionando el mundo en el que se encontraban, fueron eventualmente acusados y perseguidos de afirmar que había otro señor superior a César. Claro, los cristianos enseñaban que el Señor no era César, sino que el Señor era Cristo Jesús. Y para el Imperio Romano, el Señor era César. Entonces, ese era el primer choque que podía existir entre la iglesia cristiana y el Imperio Romano. Sabemos por historia universal que hubieron varios emperadores romanos que persiguieron a la iglesia, que mataron cristianos y que llevaron realmente gran tropiezo y perjuicio a la obra del Señor. La carta de Primera Timoteo fue escrita, hermanos, alrededor del año 61 después de Cristo, aproximadamente. El emperador romano que gobernaba en esas épocas, en las épocas en las cuales Primera Timoteo se escribió, se llamaba Claudio César Augusto Germánico. Tal vez usted no lo conozca mucho por ese nombre, pero estoy seguro que sí lo conoce por el sobrenombre que tenía, Nerón. El famoso emperador Nerón, su nombre verdadero era Claudio César Augusto Germánico. Este famoso emperador Nerón era el emperador que gobernaba en esos tiempos. Y era un hombre extravagante, era un hombre perverso, que era acusado de haber matado a su propia madre y haber matado también a su hermanastro.
Fue tristemente conocido Nerón porque en este grande incendio que hubo en Roma, él estaba deleitándose, tocando la lira y acusando a los cristianos de que ellos habían sido los responsables de causar este incendio. Justamente Nerón encabeza una de las grandes persecuciones que la iglesia del Señor ha sufrido en los antiguos tiempos. Se dice que Pablo sufrió y murió martirizado a manos o bajo el gobierno del emperador Nerón. Pero para el momento en el cual estamos escribiendo esta carta, o Pablo está escribiendo esta carta, todavía no se había desatado esta persecución, aunque ya por supuesto Nerón era una persona inmoral, pagana y con todos los atributos que ya les he mencionado hace un momento. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender el contexto histórico? ¿Por qué? Básicamente tenemos que entenderlo porque justamente la iglesia se encontraba en tiempos difíciles, como hoy la iglesia del Señor se encuentra en tiempos difíciles. He conversado con muchas personas y muchos hemos llegado acá en Perú, en este día 11 de marzo del año 2021, hemos llegado a las elecciones básicamente buscando votar al menos peor o al mal menor, porque realmente si pudiéramos preguntarle a cada persona que ha votado hoy, estoy seguro que muy pocas personas votarían o han votado porque realmente aman al candidato, se identifican con el candidato o piensan que esa persona realmente va a ser un buen gobierno, es un líder confiable y es una persona que realmente va a ser de bendición al país. No, la triste realidad es que el Perú está desencantado de la política y decepcionado. El Perú como país estamos decepcionados de los líderes que están gobernando ya desde muchos años atrás. Líderes que se han visto vueltos en escándalos de corrupción, en escándalos de malversación de fondos, en escándalos de muchas otras áreas y básicamente es buscando estas personas el beneficio personal antes que el bienestar de la nación, del pueblo. Entonces, hermanos, llegamos a una situación hoy política muy difícil que nos ha llegado incluso al punto de tener que escoger entre la izquierda, la derecha, entre la agenda liberal, la agenda conservadora y todo lo que ello significa, porque cada una de estas corrientes, cada una de estas agendas tienen sus maneras de trabajar y tienen las creencias que apoyan. Algunos son pro vida, otros son pro aborto, algunos son pro gay o pro movimiento gay y hay diferentes tipos y cantidades de corrientes. Vivimos en épocas complicadas, vivimos en tiempos difíciles. Y hermanos, el tiempo en el cual la iglesia del Señor vivía, cuando Pablo escribió 1 Timoteo, no era muy diferente. Si bien es cierto, no solo los creyentes, sino en general el pueblo romano no podía votar por el César, estaban sujetos a César y a los reyes y a gobernadores que se encontraban bajo la autoridad de este hombre. Y este hombre podría ser, como lo era realmente Nerón y muchos otros más, gente inmoral. Gente que no se preocupaba realmente del pueblo, sino que buscaban su beneficio personal. Entendiendo entonces este contexto histórico, también quiero compartir contigo el contexto bíblico de 1 Timoteo. Los últimos versículos del primer capítulo de 1 Timoteo, es decir, los últimos versos del capítulo 1 de 1 Timoteo, vamos a ver cómo Pablo da testimonio de él mismo, diciendo que él, siendo un pecador, siendo perseguidor de la iglesia, siendo un hombre completamente pagano y perdido, fue salvado por la gracia de Dios y fue tenido por fiel. Y no solo fue salvado, sino que dice Pablo, fui tenido por fiel y puesto en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo da testimonio de que como gracias a la predicación y a la proclamación del evangelio y sobre todo gracias a la gracia de Dios, este hombre pagano, enemigo de Dios, es convertido y no solamente salvado de sus pecados, sino utilizado como un poderoso instrumento para el avance de la gloria del Señor. También en los últimos capítulos, versos del capítulo 1, vemos cómo Pablo encomienda a su hijo espiritual Timoteo para que continúe el llamado de Dios. Claro, Timoteo no tenía el pasado que tenía Pablo. Timoteo era un joven que había desde muy pequeño escuchado las Sagradas Escrituras de su madre, de su abuela, y había escuchado desde pequeño las Sagradas Escrituras, pero igual también era un pecador que necesitaba ser salvo y fue salvo por la gracia de Dios y aprendió la palabra del Señor y Dios le llamó al ministerio.
Entonces, independientemente del pasado de ambos hombres, ambos son ejemplos de cómo la gracia de Dios utiliza personas, rescata personas del pecado y les lleva para poder cumplir los propósitos de Dios que luego vamos a poder mencionar. También Pablo menciona el ejemplo o el mal testimonio de dos personas, Himeneo y Alejandro, quienes fueron expulsados por Pablo de la iglesia debido a sus herejías y a sus falsas creencias. Ahora, es en este contexto del gobierno de un emperador Nerón, pagano, malvado, inmoral, en el contexto en el cual Dios está obrando, levantando personas, salvando personas, llamándolas al ministerio, enviándolas a proclamar la palabra de Dios, es que ahora Pablo nos da un mandato bíblico. Y Pablo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ese es el mandato bíblico. El mandato bíblico. ¿Qué es ese mandato? Es la orden que Dios, a través de su siervo Pablo, da a la iglesia. Oren. Tal vez uno podría pensar, Pablo, falta algo más, ¿no? Ok, hay que orar, está bien, pero hay que hacer algo más. Y hemos escuchado mucho, lamentablemente hemos sido testigos de cómo aún entre hermanos de la iglesia del Señor, atacándose los unos a los otros por sus posturas políticas o incluso personas abandonando el pastorado o descuidando el pastorado para meterse en política y tratando seguramente con muy buenas intenciones, pero tratando de copar las esferas de poder con gente cristiana y diciendo cuando los cristianos lleguemos al poder, entonces el mundo va a cambiar, pero no es eso lo que vemos como enseñanza bíblica. Lo que Pablo no está diciendo, bueno, dado que tenemos un emperador malvado, entonces los cristianos tenemos que subir al poder. No vemos a Pablo decir eso. No vemos porque hay un emperador malvado y pagano, entonces Pablo decir, oremos para que el Señor levante a un hombre como el nuevo César romano. Oremos para que el Señor levante a un nuevo senador romano que sea cristiano, que crea al Señor. No vemos eso. No vemos la actitud ni el mandato bíblico. El mandato bíblico es orar. Y usted me dirá, pastor, pero eso es algo un poquito pasivo, ¿verdad? Ni tanto, hermano. Déjame que te muestre y que te explique la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. La oración de la iglesia es importante. Tal vez usted no lo ha visto en profundidad, tal vez usted no lo ha considerado, pero déjeme decirle una cosa. La oración es poderosa. La oración de la iglesia, cuando los hermanos se unen con un solo propósito para orar y pedirle a Dios y acercarse al trono de Dios con una petición específica, eso es poderoso y es importante y es valioso delante de Dios. ¿Por qué la oración es importante? Hermanos, es claro. Porque aún hay muchos hombres que se encuentran en el mundo perdidos y que Dios los puede salvar y que Dios los puede levantar como poderosos siervos del Señor. Afuera hay Pablos, hay Timoteos, que están aún perdidos en sus pecados y en sus inmundicias, a los cuales Dios quiere alcanzar con el evangelio de la gracia, y no solamente alcanzarlos y perdonarlos, pero levantarlos como los nuevos Pablos, los nuevos Timoteos, los nuevos Bernabé de estos tiempos, que puedan predicar la palabra de Dios, que puedan dar ejemplo, testimonio del evangelio con sus propias vidas. Nuestra tarea, por supuesto, es predicarles. Nuestra tarea, por supuesto, es evangelizar. Nuestra tarea, por supuesto, es discipular. Pero Pablo dice, antes que nada, antes que cualquier cosa, la iglesia tiene que orar. He visto, como les digo muchas veces, tristemente he sido testigo de muchos hermanos batallando entre ellos mismos en las redes sociales, peleando y defendiendo ardientemente a su candidato y dando las razones por las cuales unos deben votar por uno y otros deben votar por otro. Y a veces me ponía a pensar y dijera, si con ese mismo celo, si con ese mismo esfuerzo, si con ese mismo denuedo predicáramos el evangelio, así como defendemos a tal o cual o aquel candidato, realmente, hermanos, la iglesia estuviera creciendo mucho más rápido. Pero lamentablemente somos muy celosos para defender nuestras posiciones políticas.
Pero no es eso lo que la palabra del Señor nos está animando a hacer. Lo que Pablo dice es, ante todas las cosas, exhorto a que la iglesia ore. Qué diferente sería, hermanos, que la iglesia se une para orar. Y vamos a ver ahorita por qué cosa la iglesia tiene que orar. Pero la iglesia tiene que orar para que el Señor bendiga los esfuerzos que estamos haciendo, para que el Señor utilice la predicación del evangelio de nuestros labios, para que Dios nos utilice para alcanzar personas que se encuentran perdidas, que Dios nos utilice para entrenar a aquellos que son nuevos creyentes y para que de esos nuevos creyentes Dios levante a los siervos que ardientemente esta generación necesita. Hombres y mujeres de Dios que aman la palabra de Dios, que no están buscando la usura, que no están buscando el cohecho, que no están buscando la corrupción, ni los intereses personales, que no se dejan deslumbrar por un curul en el Parlamento o en el Congreso, sino que aman a Cristo y entienden. A veces siento, hermanos, como que de alguna manera pensamos en que lo que la iglesia hace no es suficiente y para que realmente haya un cambio tenemos entonces que dejar el ministerio y dedicarnos a la política. Y déjame decirle, eso está mal. Eso está mal. Cada organización, cada estructura tiene su esfera de influencia. Jesús dijo en los evangelios, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que pertenecen a esta esfera terrenal y hay cosas que pertenecen al Señor, a los cielos, a las cosas espirituales. ¿Cuál es el mandato bíblico entonces? Pablo dice, exhorto, ordeno, mando. En su calidad de apóstol de Cristo Jesús, Pablo tiene la autoridad para enseñarnos. Pablo tiene la autoridad para decirles, les mando, les exhorto. Es una exhortación. Y es importante porque Pablo dice ante todo, antes que la evangelización, antes que el discipulado, antes que incluso algún creyente, porque yo no estoy en desacuerdo que un creyente pueda, si se prepara para ello, dedicarse a la política. Lo que yo digo es que un pastor no debe dedicarse a la política, porque el pastor es un hombre que ha sido llamado por Dios para el ministerio, no para la política. Un creyente que no ha sido llamado al ministerio puede dedicarse a la política, sí, si lo desea, si se prepara, por supuesto, porque uno no puede entrar siendo un advenedizo, siendo una persona neófita que no sabe de nada. Tiene que saberlo. Tiene que saber de lo que está hablando para que pueda presentar defensa, como dice la palabra de Dios, con sabiduría. Ante todo, antes que pensar en llegar al poder, antes que pensar en lanzar una candidatura, antes que pensar en defender un partido político, antes que cualquier cosa, dice Pablo, exhorto a que la iglesia ore. Y Pablo utiliza 4 palabras. Y cada una de ellas, hermanos, tiene un enfoque particular que nos enseña acerca de la oración. Exhorto, dice, a que la iglesia ruegue, a que la iglesia ore, a que la iglesia pida y a que la iglesia dé gracias a Dios, acciones de gracias. La iglesia entonces tiene que estar constantemente involucrada en el ministerio de la oración y la oración tiene que ser mucho más amplia que la clásica oración por los alimentos, por el final del día o para que Dios satisfaga nuestras propias necesidades personales. Pablo dice, ensancha tu mente. ¿Quieres servir a Dios? Antes que cualquier cosa, sirve a Dios orando. ¿Cómo? Pastor, ¿yo puedo servir a Dios orando? Sí, mi hermano, usted puede servir a Dios orando. Cuando usted abre su mente, abre sus ojos, ve la necesidad de este mundo, entonces no solamente ora por sus propias necesidades, sino que dice, Señor, yo voy a apartar este momento, este tiempo del día para orar intencionalmente por aquellos que necesitan, por países en necesidad, por gobernantes, por gobiernos, por decisiones políticas que se están tomando, por el mundo incrédulo. La iglesia debe rogar, la iglesia debe orar
la iglesia debe pedir a Dios y la iglesia debe de dar gracias también cuando vemos que suceden cosas que son de beneficio, que son de provecho. ¿Por quiénes debe de orar la iglesia? Dice Pablo, por todos los hombres, por los reyes y por los que se encuentran en autoridad. Y tal vez esto usted no lo pueda ver tan claro, pero déjeme decirle, esto es una petición bastante revolucionaria de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está pidiendo que la iglesia ore por el hombre que años después los va a perseguir. Pablo está pidiendo que la iglesia ore por el hombre que años más tarde va a ordenar que le corten la cabeza. Pablo está diciendo, oren por Nerón, oren por Herodes, oren por los gobernantes, oren por los reyes, oren por esos hombres paganos, malvados, perversos. Oren por aquellos que están en autoridad, oren por aquellos de los cuales dependen muchas decisiones de Estado y del país. Oren por estas personas, oren por los incrédulos, oren por aquellos que rechazan el evangelio, oren por aquellos que le dan la espalda al Señor. Si pudiéramos trasladarlo a estos tiempos, diríamos, oremos por aquellos que quieren promover la agenda LGTB. Oren por aquellos que quieren promover la ideología de género. Oren por aquellos que están tratando de inmiscuir la agenda gay. Oren por aquellos de izquierda. Oren por aquellos que creen en simplemente estatizar todas las empresas y en expropiar la propiedad privada. Oren por aquellos que quieren anular la Constitución. Oren por aquellos que buscan su beneficio personal. Oren por aquellos que están involucrados en la corrupción. Oren por aquellos que están deteniendo la justicia. Oren. Oren. Debemos orar entonces por aquellos que están en la autoridad, aunque sean enemigos de Dios y del evangelio. Debemos orar por los incrédulos, aunque se burlen del cristianismo y ofendan a Dios con sus vidas inmorales. Debemos orar por todos, obviamente por la iglesia también, para que nos mantengamos fieles a Dios y seamos testimonio para el mundo incrédulo, pero tenemos que orar por el mundo incrédulo. Me sorprende este pasaje, hermanos, porque Pablo no está diciendo, iglesia, ora para que se levante un César cristiano. Ora para que se levante un rey cristiano. No. La iglesia, Pablo está diciendo, iglesia, ora para que seas una iglesia santa, que dé testimonio y sea luz en medio de las tinieblas, y ora también para que aquellos que se encuentran lejos del Señor le conozcan y conozcan la salvación. ¿Por qué razones debemos de orar a Dios por todos y por las autoridades? Hay 5 razones que Pablo da y déjame mencionártelas una a una. La primera razón, para que vivamos en paz y para que el evangelio pueda ser predicado sin obstáculo. Mira lo que dice el verso número 2 de 1 Timoteo capítulo 2. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Hermanos, querramos aceptarlo o no, las autoridades que nos gobiernan y las leyes que promulgan estas autoridades impactan, afectan definitivamente el avance del evangelio y la vida de la iglesia cristiana. ¿Qué es la ventana 1040? Esta zona del mundo en la cual los países se encuentran cerrados al evangelio. ¿Y por qué están cerrados al evangelio? Porque gente como Xi Jinping, como gente como este presidente dictador de Corea del Norte o como el presidente de Chile que acabo de mencionar, son personas que son reacias al evangelio, que dictan leyes opresivas, que dictan leyes que impiden que personas vayan a poder compartir el evangelio. Entonces, quieras o no, las personas que están en autoridad y sus leyes, las leyes que promulgan, impactan definitivamente el avance del evangelio. ¿Por qué son países no considerados no abiertos al evangelio? Justamente por eso, porque los gobernantes han prohibido la enseñanza libre y la difusión del evangelio dentro de esa nación, dentro de ese territorio. Si bien es cierto, entonces, Pablo enseña a los creyentes a vivir de una manera agradable a Dios en cualquier circunstancia, lo que Pablo está diciendo es una lección de sabiduría. Está diciendo, hermanos, usted quiere vivir en paz, usted quiere tener libertad de poder salir y predicar el evangelio sin problemas, sin que lo estén votando, sin que le estén prohibiendo. Usted quiere tener un lugar donde usted puede poner un templo cristiano, donde puede predicar la palabra de Dios con libertad y nadie le va a oprimir. Entonces usted tiene que orar.
Y vuelvo a repetir una vez más, hermanos, qué maravillosa la sabiduría de Dios. Dios no está diciendo, oren para que se levante un César cristiano, que de pronto diga, no, todo el imperio es cristiano ahora y la Biblia va a ser predicada. No, no, no. Es más, eso llegó a suceder siglos después con Constantino. Cuando este hombre se autoproclamó cristiano y de la iglesia cristiana ser la perseguida, pasó a ser la religión oficial. ¿Y sabes qué sucedió? Se convirtió de ser la perseguida en la perseguidora. Y los cristianos que se reunían en catacumbas, en cuevas, en casas, y ahí en medio de las circunstancias difíciles prosperaba su fe, ahora podían salir libremente y podían utilizar los templos paganos de los romanos para poder adorar a Dios. ¿Qué sucedió? La iglesia se institucionalizó. Surgió lo que se conoce ahora como la Iglesia Católica Romana. El evangelio se desvió, se pervirtió. Entonces, hermanos, cuidado con lo que pedimos. Cuidado con lo que en nuestra mente finita y temporal y falible pensamos. Nosotros como seres humanos pensamos, bueno, si el César es cristiano, entonces él va a aperturar para que toda la Biblia se predique en todos lados y en todos lugares haya predicación del evangelio. Pero cuidado, porque a veces eso, la historia nos lo demuestra, en vez de hacer bien, ha causado mal. La Biblia no nos enseña. Busquemos que el César sea romano, busquemos que el presidente sea cristiano, busquemos que todos los congresistas sean cristianos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ora por la persona que está en el poder, sea quien sea. Tal vez no estás tú de acuerdo con esa postura, tal vez tú no estás de acuerdo con ese hombre, pero ora por esa persona, para que Dios tenga misericordia de ese hombre, de esa mujer, para que Dios le guíe al conocimiento de la verdad, para que por lo menos Dios le guíe a tomar decisiones, emitir leyes, promulgar leyes que no sean hostiles al evangelio, que el evangelio pueda seguir siendo predicado. Uno, que las condiciones económicas del país donde ese gobernante está trabajando permitan que la gente pueda vivir en paz. Conocemos de muchos países, hermanos, el hermano país de Venezuela, por ejemplo, el país de Cuba, que ha enfrentado tantos problemas en el pasado, y muchos otros países más, gobernados por personas malvadas, corruptas, que no solamente, ojo, no solamente son hostiles al evangelio, sino que tiranizan al pueblo con leyes inhumanas, que condenan al pueblo a la pobreza, a la mendicidad, al subdesarrollo, y que impiden que una nación pueda prosperar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar, no solamente porque los gobernantes tengan temor de Dios o de alguna manera conozcan el evangelio, pero que sean realmente personas que gobiernen con sabiduría de Dios. Cuando en un país hay una clara separación del gobierno civil y de la iglesia, entonces la iglesia puede avanzar y los creyentes podemos vivir de una manera tranquila. Cuando hay estabilidad económica, donde hay trabajo, donde hay educación, donde nuestros niños pueden ser enviados al colegio sin temor de que los estén adoctrinando con inmundicias, donde hay trabajo, donde los hermanos pueden salir a trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, donde podemos salir a las calles sin tener temor de que nos roben y nos asalten o nos maten. ¿Me entiendes? Orar de una manera global, pensando estratégicamente. Señor, oramos porque el próximo gobernante tenga presente la importancia de la educación, de la seguridad ciudadana, de la inversión de las empresas, del balance económico, para que la deuda del país se pueda pagar y para que el país empiece a crecer. No voy a entrar en detalles económicos, hermanos, pero hay un indicador muy importante de cada país y es el PBI, Producto Bruto Interno. Y el Producto Bruto Interno nos dice si un país está creciendo o no, si se está desarrollando o no, si tiene esperanzas o no. La gran mayoría de países han visto reducido su PBI en este tiempo por causa de la pandemia y algunos están empezando a recuperarse. Se dice, hermanos, que en esta pandemia el Perú ha retrocedido 10 años y nos encontramos como hace 10 años en términos de desarrollo.
Entonces, hermano, no solamente se trata de decir, ya, no estoy de acuerdo con esa persona que está gobernando, ya, no voy a hacer caso. No, no, usted tiene que orar para que ese hombre tenga la sabiduría, los asesores necesarios, para que entonces pueda tomar decisiones que hagan que ese desarrollo se empiece nuevamente a dar. Razón número 2. ¿Por qué oramos? Porque esto agrada a Dios, dice. Mira lo que dice el verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, es la voluntad de Dios que los hombres escuchen el evangelio y obviamente que sean salvos por la gloria de Dios. Lamentablemente, cuando hay gobernantes impíos que no tienen temor de Dios, paganos, que son obstáculo, que son hostiles al avance del evangelio, entonces impiden que la palabra pueda ser predicada, impiden que la palabra llegue a otros lugares. Tenemos que orar, hermanos, para que en nuestro país haya un libre credo, para que no haya favoritismos entre algunas creencias religiosas, sino para que pueda haber puertas abiertas, para que el evangelio pueda ser predicado sin problemas, sin injusticia. Para ello, la iglesia debe de orar, para que las puertas del evangelio se abran y para que la iglesia entonces podamos salir a predicar la palabra de Dios. Hermanos, vuelvo a repetir, nota que Dios no está diciendo, ora por un César cristiano, ora por senadores cristianos. No, Pablo está diciendo, ora para que las puertas del evangelio se abran, para que podamos vivir en paz. Esto es una reprimenda, hermanos, a esta nueva corriente llamada dominacionismo, en la cual muchos piensan, no, la iglesia tiene que ocupar los lugares de poder y en todos los ministerios, en todo el Congreso, en toda la presidencia, creyentes tienen que estar gobernando y que los creyentes gobiernan, entonces la iglesia va a prosperar y va a crecer. Ya, esa es una enseñanza equivocada, hermano, no es lo que Pablo está diciendo. Por supuesto, si hay un creyente que llega a una situación de poder, pues gloria a Dios por ese hombre. Pero prepárese bien. Lamentablemente, hermanos, la gran mayoría, si no todos, las personas cristianas que han llegado a los estamentos de poder, su influencia ha sido mínima. Y es más, han terminado de alguna manera envueltos en asuntos turbios. Tal vez no lo hayan cometido, pero los han manchado su testimonio al estar cerca a personas que sí lo hacen. Hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría antes de tomar una decisión. A veces podemos tener buena voluntad, buen deseo de que las cosas cambien, pero Pablo no enseñó eso. Pablo enseñó, ¿quieres que las cosas cambien? ¿Quieres que el país prospere? ¿Quieres que tu país, el evangelio sea predicado? Ora. Y no solamente ora tú, la iglesia entera tiene que orar y dedicarse constantemente al ministerio de la oración. Pregunta nuevamente, ¿puedo servir a Dios orando? Sí, usted puede servir a Dios orando. Razón número 3, porque la autoridad máxima de esta creación es Dios y su Hijo Jesucristo, no el César. Verso número 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esto es bueno recordarlo y Pablo les hace recordar, le hace recordar a Timoteo y a los creyentes, por encima de César, por encima de Nerón, por encima de Domiciano, por encima de cualquiera de estos emperadores romanos, hay un Señor que está por encima de todos los reyes de la tierra, un Señor soberano, poderoso, que es Dios. Y hay un único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien se hizo hombre para morir por nosotros, pero aún en su humanidad era Dios. Aún en su humanidad, Él era Señor. Y dice la palabra de Dios que después de su muerte y resurrección, Él ha sido exaltado sobre todo nombre. Para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, la iglesia debe recordar que nuestro propósito no es apelar a la política, ni volvernos políticos, ni confiar en la política. Nuestro propósito como iglesia, nuestra razón de ser, nuestra identidad como iglesia es casa y templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, como dijo algún autor hace un tiempo atrás, estamos esperando que el gobierno haga lo que la iglesia tiene que hacer. La función del gobierno civil es simplemente hacer cumplir las leyes civiles, propiciar la paz y el desarrollo económico.
Usted no puede esperar, usted no puede desear que haya o que de pronto el gobierno se vuelva cristiano, que el gobierno empiece a predicar de Dios, que de pronto el presidente comience a predicar el evangelio. No, usted no puede esperar eso porque no es la función del gobierno civil. El gobierno civil lleva la espada para castigar al que hace lo malo. El gobierno civil se dedica a dar leyes que puedan propiciar el desarrollo y la prosperidad de los pueblos. Esa es la función del gobierno civil. La iglesia no puede esperar que el gobierno civil haga lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Enseñar, predicar, dar ejemplo, orar. Esa es la función de la iglesia. Si la iglesia falla en su función, no podemos esperar que el gobierno civil lo haga. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No es su función. Dios es el Señor, hermanos, y tenemos que recordar eso. Nos debemos no al César, nos debemos al Señor. Y lo que Dios dice que debemos que hacer es lo que nosotros tenemos que hacer. Razón número 4, porque la visión de Dios es más importante que nuestras preferencias políticas. Cristo Jesús se dio a sí mismo, dice el verso 6, en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Esté usted no de acuerdo con el que sea al final presidente del Perú? Hermanos, usted tiene que reconocerle como la autoridad que Dios pone. Y usted tiene que orar para que ese hombre o esa mujer gobierne en el temor de Dios, que Dios lo dirija, que Dios dirija su corazón, que Dios dirija sus pensamientos, que Dios le coloque asesores sabios, competentes, que le lleven no a cristianizar el Perú. Por favor, no se equivoque. No a cristianizar el Perú. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia tiene que predicar el evangelio, no el presidente. Orar para que el presidente promulgue leyes sabias que promuevan el desarrollo, la paz y la prosperidad de la nación, que en este caso es el Perú. La visión de Dios, hermano, es más importante que nuestras preferencias. No podemos tomar una actitud de rebeldía frente a un presidente que no nos gusta o por el cual no votamos. No, usted tiene que reconocerle igual como a la persona que Dios ha permitido que pueda estar en el gobierno, sea quien sea al final. No sabemos todavía, hay ahí algunos resultados parciales, un poco la gente está medio nerviosa ahí. Tranquilo, hermano, tranquilo. Dios está en control. Sea quien al final se siente en el sillón de Pizarro, será la persona que Dios permita que esté allí, y usted y yo tenemos que reconocerles como el gobernante, como el mandatario peruano. Y tenemos que orar. Señor, por ese hombre, por esa mujer, dale sabiduría. Ponle buenos asesores, que no se deje guiar por la corrupción, que no se deje gobernar por la usura, por el interés económico. Que tenga preocupación. Señor, tú que mueves los corazones. El Señor, hermanos, en la Biblia nos da testimonio. Dios mueve los corazones. ¿Quién tocó el corazón de Ciro, rey de Persia, para que dejara libre a Jerusalén, a los judíos, y lo dejara regresar a Jerusalén? ¿No fue Dios? ¿Y acaso Ciro era un emperador cristiano? No, era un emperador cristiano. La Biblia dice claramente, Ciro es mi siervo, aunque él no me conoció, dice. Ciro no conoció al Señor, pero Dios movió el corazón de ese hombre para que permitiera y emitiera un decreto que permitiera que los judíos regresaran a Jerusalén. Porque, hermanos, creemos en un Dios soberano que está por encima de toda autoridad, de todo gobierno, de todo presidente. Entonces, hermano, usted confía en el Señor. Confía en el Señor. Y razón número 5 y última, porque nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios quiere, no en nuestras ideas. El último texto, el último verso dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por consiguiente, dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Hermanos, a todos aquellos cristianos que todas estas semanas han estado ahí atacándose los unos a los otros, peleando ardientemente por su candidato, defendiéndole y mostrando las razones por las cuales tenemos que votar por uno y no votar por el otro, y poniendo videos y razones y llamando a uno corrupto, al otro terrorista, al otro una persona incapaz, y uno y otro y otra cosa. Déjame decirte, usted se está enfocando en lo equivocado. Usted no ha sido llamado a defender a un predicador, a un político. Usted ha sido llamado a enfocarse en la misión de Dios. Si había un hombre capaz en los tiempos bíblicos de poder incluso llegar a las esferas de poder, ese era Pablo. Usted lo ha visto predicar delante de los reyes.
con soltura, con desenvolvimiento, sin ningún problema. Un hombre criado a los pies de Gamaliel, un hombre culto, con ciudadanía romana. Si hay alguien que podía llegar al Senado y a los lugares de autoridad en Roma, ese era Pablo. Pablo tenía todas las capacidades para hacerlo. Pero Pablo jamás estuvo interesado en eso. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo fui constituido por Dios predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dios me envió a predicar el evangelio. Dios no me envió a hacer política. Dios no me envió a buscar el gobierno civil. Dios me envió a hacer política. Seguramente esta anécdota ya usted me la ha escuchado alguna vez. La reina de Inglaterra en algún momento se acercó a donde Charles Spurgeon y le ofreció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Charles Spurgeon le dijo, Madame, Su Alteza, le agradezco muchísimo, pero yo no puedo dejar este cargo tan más importante que tengo yo por un cargo de menor rango. Obviamente la reina se sorprendió y le dijo, perdón, te estoy ofreciendo el ministro de Relaciones Exteriores, tú solamente eres un pastor. El pastor Charles Spurgeon le dijo, mire, el cargo que usted me está ofreciendo es un cargo dado por los hombres, pero el cargo que yo tengo me ha sido dado del cielo y es eterno. Soy predicador del evangelio y no he sido llamado a otra cosa. Hermanos, ¿cuánto me gustaría que pudiéramos entender? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ora por el César, pero déjale que esa es su labor. Si hay un hermano que ha sido llamado o que tiene esa preocupación o que tiene ese corazón y quiere prepararse, yo te diría una cosa, prepárate. Estudia ciencias políticas, estudia derecho, pasa años estudiando, viaja por provincias, conoce la realidad de tu país, aprende o estudia economía y luego intenta ingresar a un estamento de poder. Pero no entres de la noche a la mañana sin saber nada de cómo se maneja un país, sin saber nada de economía, sin saber nada de leyes, simplemente a dar vergüenza, a dar mal testimonio de los cristianos. Por eso nos llaman ignorantes, por eso nos llaman fanáticos, porque estamos simplemente poniéndonos, como dice el refrán, zapatero tus zapatos, médico, cúrate a ti mismo, anda primero a lo que Dios te ha mandado. Y si usted quiere ser gobernante o político, entonces prepárese. No entremos improvisadamente a hacer lo que no sabemos. A veces yo entiendo, hermanos, a veces tenemos la preocupación, decimos, no, pero la agenda liberal, la agenda izquierdista, lo de pro gay, pro aborto. Déjame decirte una cosa, hermanos. Eso algún momento va a llegar a este país. Usted tiene que ser consciente de algo. La Biblia enseña claramente que el mundo no está yendo a mejor. El mundo está empeorando cada vez más y así va a ser. Y esto no es una posición fatalista, no estoy diciendo entonces abandonémonos y que el mundo se vaya simplemente ahí al hoyo. No, no, no. Estoy diciendo que la única cosa que usted y yo tenemos que hacer es ser luz en medio de la oscuridad, es enseñar el evangelio. Por eso dice Pablo y termina con la misma orden con la que empezó. Por esto quiero, dice que los hermanos, los cristianos levanten manos santas para orar sin ira, sin discusiones. No, que yo soy de este partido, no, tú eres del otro, entonces no puedo hablar contigo, tú eres un ignorante, ¿cómo vas a votar por él? ¿Cómo vas a votar por ella? ¿Qué es eso, hermanos? Dios no nos ha llamado a discutir de política. Dios nos ha llamado a orar al Señor. No buscando un partido político de mi preferencia, sino buscando la visión de Dios. Termino. ¿Cuál es entonces la prioridad de la iglesia y de los cristianos con respecto a la política? Hermanos, la iglesia del primer siglo no revolucionó el mundo votando por un nuevo César, por un nuevo emperador, ¿no? Porque igual no podía. La iglesia revolucionó el mundo de esa época viviendo un cristianismo auténtico. Aún en tiempos de persecución, aún cuando Nerón y otros emperadores persiguieron a la iglesia del Señor, la iglesia siguió siendo una iglesia santa, una iglesia obediente a su Señor. Y eso era lo que impactaba el mundo. Eso era lo que hacía que, a pesar de que era una iglesia perseguida, la iglesia prosperaba. Los fariseos decían, mira, estos que trastornan el mundo, todos se van tras ellos. Todos se van tras ellos. Hay una historia que yo leí hace muchísimos años y me impactó el corazón. En un aeropuerto
había un hombre que repartía volantes y folletos evangelísticos. Tenía su puestito ahí en el aeropuerto y a todos los que venían e iban, turistas, personas, viajeros, les entregaba un volante con un Nuevo Testamento, les hablaba de Cristo. Estuvo así buen tiempo hasta que una persona vino y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy comunista, yo creo en Stalin, en Lenin, en el socialismo. Yo no creo en tu Biblia, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo pongo un estante a mi lado, a tu lado, y empiezo a repartir libros del socialismo? ¿Me lo vas a prohibir? ¿Te vas a hacer mi enemigo? ¿Y sabes lo que le dijo este cristiano? Le dijo, no, no voy a ser tu enemigo. Es más, ven, te invito, ponte a mi lado. Es más, trae a Buda, trae a Mahoma, trae a Lenin, trae a Stalin, trae a quien quieras, trae a quien quieras. La luz de Cristo siempre brillará en la oscuridad. Nosotros no estamos tratando de convencer a nadie, simplemente estamos mostrando a Cristo Jesús. Hermano, déjame decirte una cosa. Espero que todavía esta agenda pro aborto, ideología de género y todo demore mucho en entrar al país. Pero te digo una cosa, personalmente creo que en algún momento va a llegar igual. Hagamos lo que hagamos, va a llegar porque es parte de la involución en la cual está llegando este mundo antes de que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero déjame decirte una cosa, deja que venga. Deja que vengan los pro abortistas, deja que entre los pro gays, deja que entre toda la izquierda. Tú muestra a Cristo. Tú sé fiel mostrando a Cristo. Tú sé fiel predicando el evangelio. Deja que la luz de Cristo brille en medio de la oscuridad y la gente lo va a notar, la gente lo va a ver. Que en esas ideologías, en esas huecas y vanas sutilezas, no hay nada, no se puede confiar en el hombre, no se puede confiar en Stalin, no se puede confiar en Lenin, no se puede confiar en el socialismo, no se puede confiar en el comunismo, no se puede confiar ni en el capitalismo. Solamente se podemos tener esperanza confiando en Cristo Jesús. No hay agenda política que nos salve. Aquí no hay un Mesías salvador, un político que traiga, que vuelva al país un paraíso. No. Los cristianos no esperamos a un político. Esperamos al Cristo Jesús que viene de los cielos para llevarnos. Y mientras tanto, tenemos que ser fieles predicando el evangelio.